Carabobo, víctima de una campaña de desprestigio y de amenazas. Mi solidaridad a los colegas que han sido víctimas de estas campañas. Entre ellos, bueno, hay gente muy querida, pues. Gente que uno conoce que de muchos años, que tienen una carrera periodística y profesional bastante amplia y muy apreciada en el país. Después hablaremos con más calma sobre este tema. Pero vamos a darle la bienvenida a Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas de la seccional de Caracas. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Emilio. Saludos a la audiencia, agradecido por la invitación. Bueno, caramba, gracias a ti por atendernos. Quería conversar contigo sobre el caso Carmela Longo y otros casos de periodistas, el contexto en el cual se realiza la actividad periodística en nuestro país. Decía yo hace un minutico que, bueno, dentro de lo malo, lo bueno, pues por lo menos a Carmela Longo se le ha dictado una medida que le permite estar en libertad mientras corre el proceso, que es un proceso, bueno, lleno también de muchas dudas que uno tiene que tener, obviamente, ¿no? Y bueno, pero me gustaría hablar en general del contexto, porque esta mañana conversaba con Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, y hablábamos de 12 casos de trabajadores de la prensa detenidos, ¿no? Sí, ciertamente, fíjate, nosotros tenemos un registro actualmente posterior al día de las elecciones de 11 casos y de 2 casos previos al día de las elecciones, que son los casos de Gabriel González y Luis López. Y bueno, tenemos también 2 periodistas que ya habían sido detenidos con anterioridad, que son los casos de Carlos Julio Rojas y Ramón Centeno. Por supuesto, los casos de los 2 periodistas que están asilados en la Embajada de Argentina, Caracas. Sí, bueno, es parte de una política que nosotros venido denunciando, que lo que se busca es silenciar la información para que el ciudadano común no se entere de lo que acontece y de alguna manera obligar a que esa ciudadanía pueda acceder a la información a través de los medios oficiales o aquellos que le son afectos. Dentro de la pluralidad informativa, sobre todo que estamos al tanto, o estamos claros en que, bueno, estos medios oficiales, aquellos que son afectos, más que contenido informativo, lo que se puede es contenido propagandístico. Ahora, el detalle está en la forma como ha venido arreciando esta persecución de periodistas y más trabajadores de la prensa. Vemos cómo se les imputa el delito de terrorismo solamente por cumplir con la labor de informar. Los que tuvieron previo al proceso electoral fueron imputados por asociación para delinquir e instigación al odio. Y el resto ya en pleno proceso posterior a las elecciones, los están imputando bajo el supuesto delito de terrorismo. Esto es muy grave porque ciertamente entendemos que el periodismo como institución no tiene una militancia política, su militancia es con la verdad, su militancia es con la democracia. Por supuesto, garantizar, es la exigencia, garantizar que se respete el derecho a la libertad de expresión, a su ejercicio, el derecho a la libertad de prensa y el derecho a la opinión. Entonces se está buscando es criminalizar la opinión y por otro lado tratando de aprobar leyes que en definitiva lo que impulsan es la legitimación de la censura y la criminalización de esa misma opinión. Ahora, frente a esto, ¿qué hace el Colegio Nacional de Periodistas? ¿Qué piensa hacer? ¿Qué gestiones ha hecho? Fíjate, nosotros de entrada lo primero que hacemos es tratar de visibilizar los casos, hacer la denuncia respectiva y tratar de recurrir, por supuesto, a los mismos nacionales para todo el caso. Y por supuesto, llevarlo a las instancias internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos y en materia de periodismo, del periodismo en el mundo. Es difícil visibilizar una situación en Venezuela cuando hecho por nosotros mismos acá, cuando vemos cómo se ha intentado implantar toda una política de censura y lo peor de todo, que es la autocensura, que es lo peor de la censura, porque entonces el periodista recurre a la autocensura precisamente porque siente que está en peligro su integridad física y la de su familia, entonces asume esa autocensura. Y estamos, por supuesto, discutiendo todas las acciones que se deben acometer. Por ahora estamos haciendo las respectivas denuncias, haciendo el seguimiento de los casos, los acompañamientos debidos. Inclusive el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha llevado una labor muy importante en esta materia, lo mismo que organizaciones no gubernamentales como la Organización Espacio Público, Instituto de Prensa y Sociedad, Expresión Libre y otras organizaciones vinculadas al campo periodístico, quienes también han hecho propuestas de cómo debemos enfrentar esta situación que actualmente
vivimos, porque ejercer la libertad de expresión en Venezuela, ejercer el periodismo en Venezuela ahora pareciera que es de alto riesgo. Entendemos que cualquier comentario o cualquier hecho noticioso que se pueda difundir, divulgar, si es sensible para las altas esferas del poder, entonces la reacción inmediata es la agresión, la persecución, inclusive la detención de los periodistas y demás trabajadores. Ahora, fíjate, a propósito de todo esto, desde el punto de vista legal, el Colegio Nacional de Periodistas ha podido asistir a estos colegas. Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas. Ha sido bastante difícil, sobre todo porque en primer momento los casos se presentan y ni siquiera se les permite la asistencia de los abogados. El colegio no tiene una estructura de defensa jurídica, pero por supuesto los acuerdos que tiene con los órganos gubernamentales, en caso del caso público, en el caso del foro penal. Entonces, para hacer ese acompañamiento, pero se ha complicado. Se complica porque no hay la disposición y se respeta la norma cuando se impide que se ejecuten o se cometen este tipo de acciones. ¿Y algún tipo de acción, por ejemplo, de protesta? ¿Ustedes piensan organizar algo al respecto? Sí, estamos conversando y valorando esto. Es importante, sobre todo, presentar documentos con todas las exigencias del caso, formalmente, de las autoridades y, por supuesto, la protesta por todas las acciones que se han venido cometiendo en detrimento de libertad de expresión, prensa y opinión en Venezuela. ¿Cuál es la recomendación que ustedes le hacen a los colegas a propósito de esta circunstancia que se vive en Venezuela? Sí, lo importante es tomar las previsiones necesarias. Pensamos que es importante seguir informando con cautela, ser un poco más creativo a la hora de informar, porque los públicos ya aprendieron a leer entre líneas y tratar de manejarse en términos de que la información pueda fluir sin que pueda afectar de manera sensible los intereses de las altas esferas del poder que no quieren que se informe, ¿no? Entonces es bastante complicado, sobre todo porque los periodistas sentimos miedo hoy día, porque estamos en una situación de indefensión, porque más allá de lo que está previsto en el marco jurídico venezolano, en los distintos tratados, acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, Venezuela esto no se está respetando, porque aunque es una garantía, está prevista en este cuerpo normativo, realmente el problema es de su ejecución, realmente es de la práctica, el respeto a la libertad de prensa, a la información y la libertad de expresión. Por supuesto. Ahora, sobre la situación de los detenidos, ¿ustedes han tenido alguna información? Sí, bueno, en algunos casos tenemos información. El mismo día sábado yo estuve particularmente en la sede de Boleguita Sur, donde estaba detenido en la zona 7 por ella Víctor Hugas, y fue trasladado el mismo día en horas de la noche para la prisión de Yare. Bueno, él manifestó que no lo habían maltratado, estaba allí, pues el hecho de estar preso ya es un maltrato, evidentemente. Pero un caso bien particular, que me estoy comentando, porque Víctor Hugas estuvo en un local nocturno, tuvo un impasse con un TikToker más o menos conocido, en el mercado, especie de riña. La detención inicial fue producto de esa riña, pero posteriormente se le pretende imputar asociación para delinquir, instigación al odio, solo por su condición de periodista. Aunque no fue detenido por el ejercicio de esta profesión, ya sabemos que el hecho de ser periodista implica un riesgo y se aprovechan de esa condición para arremeter, ¿no? El caso de una de las personas que lo acompañaba, otra periodista recién egresada, Vilmania García, que venía de Estado Guárico, fue detenida a 3 días posterior de la detención de Hugas. Fue detenida y trasladada a la sede del CONAJ en Quinta Cresta. El día sábado estuvimos también haciendo acompañamiento en los tribunales, se iba a hacer la presentación y decidió suspenderla para el día de hoy, y hasta esta hora todavía no ha sido presentada. Ajá, ¿y de qué se le acusa a ella? Bueno, ahí estamos en la situación de desconocerlo porque no se ha sido presentada y presumimos que será por los mismos delitos que se pretenden imputar a Víctor Hugas. Claro, en el caso de Víctor Hugas no está asociado al ejercicio profesional, es un problema de otra índole, entiendo, o estoy equivocado. Sí, correcto. Lo que está diciendo que
Bueno, fue por ese impasse con este TikToker, pero es un simple caso que sí se pudo resolver por la vía de las autoridades civiles, porque no hubo lesionados, no hubo heridos. El detalle está en que después de esa detención, que supuestamente era preventiva y que era de corta duración, porque se podía resolver en esa instancia, se decide imputarle ahora por instigación al odio y asociación para delinquir. Producto de una situación. Sí, bueno, eso evidentemente plantea un problema porque hay como una actuación muy discrecional a la hora de establecer estos delitos, ¿no? Y cualquier cosa puede servir para que a uno lo imputen por odio. Hace una denuncia de un abuso policial y el policía te puede denunciar porque te estás instigando el odio contra él. Por ejemplo, puedes hacer una denuncia de un patrono que está violando derechos de los trabajadores en una empresa pública o privada y puede ocurrir lo mismo, sobre todo si es una empresa pública, por ejemplo, como ocurrió en el Estado Bolívar. Claro, en el caso, en el Estado Guárico tuvimos un caso de un colega periodista quien fue a cubrir una protesta por falta de agua y fue detenido e imputado por instigación al odio. Solamente por esa labor que estaba cumpliendo en ese momento allí. Entonces, estamos en un grave riesgo porque precisamente queda discrecionalidad, no de las autoridades judiciales, sino inicialmente las propias autoridades policiales, quienes son las que los detienen y levantan las actas respectivas para después hacer las respectivas presentaciones. Tú hablabas del miedo, Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas, hablabas del miedo, que en el gremio hay miedo. Decía hoy Marco Ruiz que hay una especie de toque de queda para el periodismo en Venezuela. ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo vencer el miedo? ¿Cómo salir al paso al freno que significa esa situación pues de inseguridad jurídica? Claro, inicialmente es el gran compromiso del periodismo, de los periodistas, para seguir cumpliendo con la labor de informar y seguir enarbolando esa bandera de libertad de expresión. Nosotros hemos ido manteniendo ese discurso, que lo consideramos válido, consideramos pertinente. Inclusive hace poco, con la celebración del Día del Periodista, se criticaba pues que porque se iba a celebrar el Día del Periodista y señalamos en su momento que precisamente era por ello. Bueno, porque en la medida que existieran periodistas dispuestos a enarbolar la bandera de libertad de expresión y siguieran informando, por supuesto en esa medida había y sobraban razones para seguir celebrando. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, para enfrentar esto lo principal es la precaución. Eso es fundamental. No necesitamos más periodistas presos, necesitamos más periodistas libres, necesitamos más periodistas que estén dispuestos a seguir informando, pero el detalle está en que debemos entonces ser mucho más creativos a la hora de que podamos ir informando, por lo que decía hace un momento, que la gente ya sabe leer entre líneas. Entonces, el periodista tiene un compromiso que no puede dejar de cumplir, ciertamente, comprometido por supuesto con la ética, con la responsabilidad profesional, pero aquí está en juego algo que se escapa a nuestras manos, que tiene que ver con la aplicación de un conjunto de sanciones que no tienen asidero para la labor que estamos desarrollando los periodistas. Entonces, es una situación bastante difícil de enfrentar. Bueno, caramba, Edgar, te agradezco mucho, Edgar Cárdenas. Bueno, no sé si ustedes han, como colegio, tendrán algún evento, reunión de las seccionales, reunión con la directiva nacional, en fin, frente a esto, ¿no? No sé si... Sí, eso está, se han venido ejecutando algunos en los estados y ya estamos esperando la indicación para la reunión con la dirección nacional. Nosotros entre poco en la asesor de Caracas lo va a hacer en los próximos días, puede ser mañana, pasado mañana, estamos en eso, sobre todo para abordar el tema y analizarlo y por supuesto diseñar una estrategia pertinente, prudente, que permita enfrentar la situación que estamos atravesando. Por cierto, también, bueno, yo mismo lo coloqué como información porque me llegó de fuente directa. Esta situación de despidos de periodistas o de trabajadores de la prensa, de trabajadores de medios de comunicación social del Estado, me gustaría que me tocaras ese punto. Sí, hay casos que los periodistas y trabajadores de la prensa denuncian, inclusive en las propias instancias del colegio y otras organizaciones, pero solicitan mantener su nombre bajo reserva. ¿Cuáles son esos casos? Estos casos de algunos despedidos, de algunos medios de comunicación, dependientes del sistema público de medios, y por otro lado, colegas periodistas a quienes les ha sido anulado el pasaporte. Por ejemplo, hay una periodista que hizo la denuncia muy vinculada al gremio caraqueño, estuvo desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde detenida allí en migración, le retiraron el pasaporte, le quitaron el celular, le revisaron todo, la acusaron de formar parte de un comandito. Después de estar sometida a esa cantidad de horas donde ni siquiera le permitieron tomar agua en el servicio del baño,
le dijeron que tenían instrucciones de trasladarla a Caracas. Posteriormente la liberaron sin entregar el pasaporte, con la promesa de entregar el día siguiente. Cuando va a retirar el pasaporte el día siguiente, pues ni siquiera el pasaporte aparecía en ninguna valija, en ningún registro, o sea, no sucedió ese hecho. Llegó a acceder pues al portal del SAIME, y entonces fue que se enteró que el pasaporte había sido anulado. Entonces, este tipo de casos se han venido presentando, pero todos han solicitado que por favor no se les revele la identidad. Entonces, es una situación bastante delicada porque se está haciendo uso de mecanismos no solamente directos, sino indirectos para silenciar, para perseguir a los medios de comunicación y periodistas. Y yo me pregunto, ¿qué norma es esa que le permite a un funcionario discrecionalmente anular el pasaporte a alguien? Si eso es como que eso es un pasaporte, no solamente es un documento de viaje, es un documento de identidad. Claro, como que te anulan la cédula. Te anulan tu cédula, no te pueden anular tu nacionalidad, ese es un derecho, el derecho a menos que haya una sentencia que te prohíba salir del país, pero esas prohibiciones de hecho de salida del país, cuando te anulan el pasaporte, eso por supuesto es absolutamente irregular, inconstitucional, por Dios. Claro, así es. Bueno, así es, te agradezco mucho, Edgar Cárdenas, agradecido. Saludos. secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, la seccional Caracas.